Espérate, está en la antena. Se mueve muy rápido. Y acá atrás viene otro. Recuerde, no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. Uno de los ítems más complejos que tiene la ufología es la interpretación de las deidades o seres extraterrestres, ultraterrestres, que en alguna parte de la historia nos han visitado y que están registrados justamente en los libros, incluso en libros que han dado origen a varias religiones. Hoy trataremos este tema. ¿Son los extraterrestres ángeles o demonios? Mire usted. Hoy queremos hablar de este ángel, el ángel Gabriel. Y hemos ubicado a David Kanga, quien ha escrito este libro que dice La conspiración del ángel Gabriel. David, entiendo que el ángel Gabriel fue el que da origen, el que crea 3 religiones, es decir, la musulmana, la cristiana y la judía. Él forma parte del origen de estas 3 religiones. ¿Cómo es la historia? Bueno, Jaime, gracias por invitarme a tu programa. Efectivamente, más que dar origen a las 3, es un personaje clave en las 3 religiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las escrituras hebreas aparece mencionado en el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel tenía visiones y sueños y había algunas visiones que no podía interpretar. Entonces, en una de esas visiones aparece Gabriel y le explica la interpretación y le dice que en el futuro aparecería un rey que intentaría abolir las festividades y la ley, pero que Dios lo impediría. Curiosamente, ese mismo ángel Gabriel es el mismo ángel que se aparece a la Virgen María y le anuncia prácticamente con bombos y platillos el nacimiento de Jesús. Y se identifica. Sí, y justamente este Jesús haría eso, abolir o intentar abolir las festividades y la ley. De ahí nacería el cristianismo, de ese intento, porque lo que hace Jesús es contradecir la ley de Moisés y las personas que lo siguieron en esta rebelión fueron el núcleo del cristianismo. Ese mismo ángel, siglos después, aparecería a un profeta de nombre Mahoma. 600 años más tarde. Prácticamente ese siglo después. Y a este profeta le dicta lo que después sería recogido como en un libro con el nombre del Corán. Entonces, este mismo ángel aparece como un personaje clave en las 3 religiones conocidas como abrámicas. Dado que las 3 religiones tienen doctrinalmente hablando puntos encontrados entre sí, lo cual ha derivado en una cantidad innombrable de muertos a lo largo de la historia, de ahí que yo le pongo el nombre al título, La conspiración del ángel Gabriel. Cabe mencionar que en la época de los patriarcas, ese Dios que aparece en la época de los patriarcas es el mismo Dios que aparece luego a Moisés. Pero Yahvé, que es el nombre con el que lo conocemos ahora, a los patriarcas se manifestó con el nombre de Él. Era conocido como El Shaddai o El Elión. La terminación El es muy importante en el tema de los nombres de los ángeles. Él, la palabra Él, es una derivación de la palabra Enlil. Enlil era el dios más importante del panteón de Mesopotamia, podríamos decir. El que peleaba con su hermano Enki. Según Sitchin, para mí Enlil y Enki eran aliados, pero ante los humanos se presentaban como rivales para crear facciones. Y durante esa noche el Dios Altísimo envió un espíritu maligno que azotó al faraón y todos los de su casa. Y él no pudo, por más que intentaba, acercarse a ella, a Saraí. Ese Dios, El Shaddai, envía un demonio para librar a Sarai de las intenciones del faraón de conocerla, entiéndase, de tener relaciones con ella. Jaime, mira, yo tengo la teoría de que estas entidades nos manipulan para sus fines. A ver, cuando dices manipulan, la gente no tiene que entender, o tú lo vas a dar a entender, que necesariamente es como algo malo.
bien y mal son conceptos subjetivos. Ni entre nosotros los humanos nos podemos poner de acuerdo entre qué es bueno y malo, porque por ejemplo, para algunos la eutanasia es bueno, para otros es malo. Si tomamos como malo lo que le afecta a la humanidad, objetivamente hablando, entonces, si ponemos del lado de los malos a los demonios y del lado de los buenos a los ángeles, un análisis de estos textos religiosos, tanto los oficiales como los apócrifos, nos deja ver que los buenos y malos, actuaban bajo las órdenes del mismo ser. ¿Quién le da la denominación de demonios? Y te hago esta pregunta porque de hecho hasta la década de los 60, pues para los protestantes, luego identificados como evangelistas, pues el fenómeno ovni no existía, los extraterrestres tampoco. Luego hicieron un acuerdo y dijeron, bueno, sí, estos seres existen, pero de hecho todos son malos, malignos, es decir, todos son los ángeles caídos. A ver, ¿qué onda? ¿Para ti todos estos seres entonces son malignos o también habrá su espacio para la bondad? Por ejemplo, el caso de cuando pide Dios que liberen al pueblo de Israel del cautivo de los egipcios y le dice a Moisés, bueno, ve y dile al faraón que suelte a mi pueblo, pero yo mismo me encargaré de endurecer el corazón del faraón. ¿En qué quedamos? O sea, es maravilloso, maravilloso, exacto. Entonces mira, los ángeles cumplen funciones de acuerdo a la agenda. Entonces, hay momentos en que la agenda demanda que rescaten a un pueblo. Para ese pueblo los ángeles actúan bien. Para los contrarios actúan mal. En el mismo caso que tú mencionas, Jaime, hay un libro muy interesante que se llama Jubileos, un libro apócrifo. Jubileos cuenta la misma historia de Éxodo, de Génesis hasta de Éxodo, pero con más detalles. Entonces, por ejemplo, tú recuerdas que cuando esta deidad manda a Moisés a que se entreviste con el faraón, luego aparece un pasaje en el que, yendo por el camino, Moisés, ese mismo Dios que lo mandó, se le aparece y lo intenta matar, y que su esposa se fuera, tuvo que cortarle el prepucio, y al ver la sangre caer, ese Dios ya no lo quiso matar. Tú te acuerdas perfectamente. Ya. Según Jubileos, no habría sido Dios, entiéndase Dios, sino un ángel llamado Mastema el que intentó matar a Moisés. Ahora, ese Mastema que intentó matar a Moisés, luego se aparece en la corte del faraón y ayuda a los magos egipcios a combatir en magia contra las magias de Moisés. Ya, luego ese mismo Mastema que actuaba en contra de los israelitas y a favor de los egipcios fue el que fue utilizado por ese mismo Dios para causar la muerte de los primogénitos. Mira, Jaime, tienes hasta la misma entidad, un demonio, según Jubileos, actuando tanto a favor como en contra. Luego dice, de los israelitas, luego dice Jubileos, que cuando finalmente son liberados los israelitas, Dios y los ángeles apresaron a Mastema para que los dejen ir, pero que después que habían tomado un poco de ventaja, los liberaron para que los persigan. Mastema es utilizado, lo apresan para que puedan escapar los israelitas. Luego, los mismos que lo apresan, ese Dios bíblico, esos ángeles, los liberan para que persigan a los israelitas. Entonces tú tienes este comodín utilizado como un mercenario. Pregunta, ¿bueno o malo? Bueno o malo dependiendo de los intereses de ese Dios. Es como la política, Jaime. Los diplomáticos dicen, no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Claro, así es. Ahora, para ti, Jesús el Cristo, ¿fue un profeta como dicen los musulmanes? ¿Fue el Hijo de Dios como dicen los cristianos o cómo? ¿Qué onda? Desde el inicio de sus apariciones, siempre confesó, muy suelto de huesos, que él quería adoración y quería ser el único Dios adorado. Era muy celoso. Antes que aparezca Jesús, ¿quiénes adoraban a este Dios? Solamente el núcleo pequeño de los israelitas. Lo que consiguió Jesús fue la aparición de una nueva religión que aunque en teoría clamaba o proclamaba perdón, solidaridad, reconciliación, adoptó como Dios al mismo perverso Dios de los judíos. Okay. Entonces, esta nueva religión que ahora conocemos como cristianismo, a diferencia de la religión judía, que era hermética, el cristianismo es una religión expansiva contaminante. Para nuestra lógica, que es tan pequeña, ¿no te parece medio cursi que pida adoración a un Dios que debe ser producto de una humildad? Maravilloso. Lo que pasa es que nosotros asimilamos las cosas, los sucesos,
en parámetros humanos, pero no comprendemos quizás los parámetros de seres que no son seres humanos. Pero obediencia, no necesariamente adorar. No, adoración, obediencia también, rezo también. O sea, yo hablo en mi libro de un cóctel. Hoy, 2000 años después de la aparición de Jesús, esta religión tiene 2.200 millones de seguidores entre todas sus ramificaciones. Entonces, en efectos prácticos, gracias a Jesús, ese Dios que era un Dios tribal, hoy en día es adorado por 2.200 millones de seguidores adicionales. ¿Ganó o perdió ese Dios con la venida de Jesús? Te pregunto a ti. Sí, cada persona va a sacar sus conclusiones. Eso, tratando de poner una especie desde mi punto de vista, información para... dado que en efectos prácticos la venida de Jesús le favoreció a Yahvé, o dicho de otra forma, el más favorecido con la venida de Jesús fue Yahvé, entonces para mí Jesús era parte del complot. Todos los dioses, porque hay que tener claro que si los judíos tenían sus dioses, también los tenían los asirios, los babilonios, los egipcios. Esos pueblos antiguos todos tenían dioses y actuaban de manera muy parecida. Y si tenemos un denominador o buscamos un denominador común, la oración vendría a ser este denominador común. La pregunta es ¿por qué? Y aquí va mi teoría. Si asumimos que estas entidades son seres más que extraterrestres, son seres interdimensionales que vienen de otra dimensión y de ahí que pueden aparecer y desaparecer a voluntad. O sea, no es que se transportan, sino que entran y salen de esta dimensión. El hecho de que puedan manifestarse en más de una dimensión no significa que no sufran un desgaste por ese cambiar de dimensión. Y lo pongo como un ejemplo. Es como que nosotros los seres humanos respiramos aire. Sin embargo, si nos ponemos un traje de buzo, podemos adentrarnos en las profundidades del mar. Si te metes en un submarino, puedes ir aún más abajo, pero aún así tienes un límite. Cuando una persona está en un submarino y regresa a superficie, no puede pasar directamente a respirar aire, tiene que pasar por una cámara hiperbárica, ¿verdad? Lo mismo, respiramos aire, pero nos metemos en un cohete, vamos a la luna o al espacio y podemos cohabitar en ese ambiente que no es el nuestro por un tiempo. Asimismo, al regresar, tenemos que pasar por una cámara antes de reingresar a nuestro ambiente natural. Entonces, lo que yo percibo es que pareciera ser que estas entidades, sí, son de entidades dimensiones más sutiles, entran a esta dimensión más densa, tercera dimensión. Tercera dimensión es esto, físico, esto es de tercera dimensión. Vienen acá, se materializan. Al materializarse en esta dimensión, adquieren todas las facultades y necesidades de los seres corpóreos. De ahí que tienes, por ejemplo, que ángeles, en Génesis 6 son ángeles que ven mujeres humanas y sienten deseo sexual por ellas. O sea, pueden tener sexo, pueden procrear hijos. Tienes 3 seres que visitan a Abraham, Abraham los invita a comer y ellos comen. Pero, como no es su mente natural, sufren cierto desgaste. Y de ahí que yo relaciono ese desgaste natural con esta necesidad de compensarlo. Y ahí que los sacrificios rituales, que son un elemento importantísimo, vital en la relación o en la interacción de seres humanos con dioses. Tú lo encuentras en todas partes, en todas las épocas. Y también los rezos y la veneración, el miedo. Estas entidades, de manera alevosa, de manera premeditada, crean las condiciones para que los seres humanos les teman. Es lo que hacía Yahvé. Yahvé le decía a Moisés, mira, yo puedo acabar con el faraón, pero quiero hacerlo sufrir para que me conozca quién soy yo, para hacerme poderoso, hacerme famoso. Entonces, miedo, adoración, rezos, son actividades humanas que crean un estado energético vibratorio que pareciera ser que es una especie de alimento, por darle un nombre, de estas entidades y sería lo que lo reconstituye, ¿no? Sería su cámara hiperbárica para recompensar lo que han perdido al interactuar en tercera dimensión. Me agrada que hayas tenido esta inspiración. En muchos países hay personas que han hecho una interpretación de todos estos libros. Tenemos un Salvador Freixedo, tenemos un Zacarías Sitchin y aquí en Ecuador tenemos a nuestro propio espíritu inquieto David Kangá. Un espíritu inquieto es una persona que no está conforme con las explicaciones que le da el establishment de por qué funcionan las cosas como funcionan. Entonces, a los espíritus inquietos nos gusta indagar, buscar, y nos sentimos cómodos en esta búsqueda y en esta confrontación del sistema.
pero no todos son espíritus inquietos. Entonces yo soy de la idea de que las personas hemos venido a la tierra para ser felices. Si tú, amigo, eres feliz yendo a la misa, rezando, haciendo procesiones, maravilloso, haz lo que te haga feliz. Y si tú eres un espíritu inquieto, en cambio, como nosotros, y te interesa buscar, indagar, busca. En internet hay mucha información. Entonces, mi mensaje es, haz lo que sea que te haga feliz, siempre y cuando no interfieras en el ámbito de los demás. Esto es lo que les podemos decir acerca de esta obra, La conspiración del ángel Gabriel. Bueno, tratamos de explicar de alguna manera la interpretación que le están dando varios evangelistas a la historia. Hoy, siglo XXI, año 2015, no podemos seguir pensando que estos seres, pues que han venido a visitarnos en cualquier época de la humanidad, han estado siempre revestidos de deidad. Tampoco han sido seres como los consideran algunos demoníacos. Yo considero que debe haber un balance justo, pero ese balance justo lo va a hacer usted, con su capacidad de discernir. Bueno, esto es todo lo que les podemos decir. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.